Excelentísima representante de Su Majestad el Rey, excelentísimo obispo don Bernardo, fieles todos de nuestro Santo Cristo de la Laguna, que celebramos conjuntamente esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Por qué es tan popular esta fiesta? Quizás humanamente hablando se entendería mejor que hubiese otras fiestas que atrajesen nuestra atracción, que resultasen más populares. Quizás las fiestas, por ejemplo, que hablan de la maternidad de María, pero la fiesta de la cruz, con lo que ello es y ello significa, ¿cómo nos resulta tan popular? No es precisamente la cruz algo atractivo. Tal vez sea porque el misterio de la cruz ilumina una realidad ineludible de nuestra vida, que condiciona grandemente nuestra vida, que es el sufrimiento. ¿Quién hay en esta catedral que no viva de una u otra forma el sufrimiento? Que no lo padezca. Y es un gran contraste el hecho de que hemos sido creados con un deseo de plenitud, de felicidad, que parece que esta vida se nos queda pequeña para poderlo colmar, y por otra parte parece que es ineludible la cruda realidad del sufrimiento. ¿Cómo conjugar ambas cosas? Nuestra vocación a la felicidad sin límites y el que parece que tengamos que aceptar inexorablemente el sufrimiento. ¿Son incompatibles sufrimiento y deseo de felicidad? Imaginaros que a alguien se le preguntase: ¿tú eres feliz? Y que él respondiese: yo soy feliz, pero sufro. O si quieres te lo digo de otra forma: yo sufro, pero a pesar de eso soy feliz. ¿Qué nos parecería su respuesta? Nos parecería una respuesta que se ajusta a la realidad, que es posible. Desde luego, quien piense que la felicidad se identifica con el bienestar, diría: esa respuesta es necia. Uno puede sufrir y ser feliz. Ahora, quien piense que la felicidad se identifica no con el bienestar, sino con haber descubierto la vocación a la verdad y al amor en esta vida, tal vez entienda que en esa respuesta no hay contradicción. Yo soy feliz, pero sufro, o yo sufro, pero a pesar de eso soy feliz, porque he descubierto que la vocación de mi vida es a la verdad, es al amor. Permitidme iluminar 5 claves de esta comprensión del misterio de la cruz, porque vamos a ser claros: ¿cuál es la respuesta que da Dios a la pregunta de por qué el sufrimiento? Ese sufrimiento que tenemos todos, repito, no se escapa a nadie de los que están en esta catedral. La respuesta que da Dios a ese porqué del sufrimiento tiene 2 travesaños, uno vertical y otro horizontal, y es la cruz de Cristo. Es la respuesta de Dios a la pregunta por el sufrimiento. Pero si la cruz es la respuesta de Dios, ¿qué leemos en la cruz? ¿Cómo leer? ¿Cómo interpretarla? He aquí estas 5 claves. La primera: pensemos en el travesaño vertical de la cruz. La cruz es el signo de la solidaridad de Dios con el hombre. Dios no mira el sufrimiento del hombre desde lejos, desde allá arriba, viendo lo que nos acontece, sino que Él ha querido participar, compartir nuestro sufrimiento. La cruz es, en primer lugar, la expresión de que Dios comparte el sufrimiento del hombre, y ese signo de solidaridad nos muestra un corazón de Dios
que tiene una capacidad de hermanarse con nosotros en el sufrimiento. Hermanarse en el sufrimiento, como si nos dijese: yo estoy contigo, no estás solo. Sí, el sufrimiento es empático cuando compartimos, cuando lo compartimos, cuando Dios lo comparte entre nosotros, descubrimos un rostro diferente de Dios. Recientemente alguien me decía, ¿hasta qué punto, por poner un ejemplo, cuando hemos compartido la experiencia de la enfermedad, pues en un hospital se pueden llegar a hacer profundos vínculos de amistad con las personas que hemos tenido en la cama de al lado en un mismo hospital? ¿Por qué? Porque hemos compartido un momento importante, un momento de sufrimiento, un momento de dolor. Posiblemente pasó por lo mismo que yo, por la misma enfermedad. El sufrimiento es un vehículo por el que Dios ha salido a nuestro encuentro compartiendo nuestra condición. Yo estoy contigo, no estás solo. Dios se ha hermanado con nosotros en el sufrimiento diciendo: yo voy a sufrir contigo, no te dejaré solo. Sin duda alguna, detrás de este signo de la solidaridad emerge, que se revela detrás de la cruz, se descubre, se entrevé el amor. La solidaridad de Dios con nosotros no tiene otra explicación que el amor. La prueba inequívoca de que alguien nos quiere es la de que comparte con nosotros nuestro sufrimiento. Si alguien comparte con nosotros solamente nuestras alegrías, posiblemente eso no sea suficiente para disipar las dudas sobre sus intenciones. Pero cuando alguien comparte con nosotros el sufrimiento, se puede disipar cualquier tipo de duda. Decía San Juan Pablo II, en uno de esos libros, entrevistas que se publicaron durante su pontificado, que si Cristo no hubiese muerto en la cruz, todavía no se hubiese disipado la duda del amor de Dios hacia el hombre. Pero no tenemos derecho a dudar de ese amor cuando Él ha compartido nuestro sufrimiento. En segundo lugar, la segunda clave, el sufrimiento en la cruz no solo se revela desde un travesaño vertical, sino también desde otro horizontal. El sufrimiento, a la luz de la cruz de Cristo, nos hace solidarios con los demás. ¿Cuántas veces habéis venido ante el Cristo de la Laguna, habéis encendido una vela, habéis hecho una oración y habéis descubierto a alguien que estaba a vuestra derecha, a vuestra izquierda, derramando abundantes lágrimas, al que no conocéis, pero en el que entrevéis que tiene un profundo dolor, y habéis venido a hablarle al Cristo de la Laguna de lo mío, y descubrimos que existen otros sufrimientos? Sí, la cruz de Cristo nos descubre que el sufrimiento no solo es mío, sino que es de la humanidad. Me saca, me libera de mi yo egocéntrico, de esa percepción de la vida como si solamente existiese yo, como si yo estuviese encerrado en una pequeña burbuja de cristal, de esa lectura de la existencia victimista, como si yo fuese el pobrecito y los demás no les ocurriese nada. La cruz tiene un travesaño horizontal que nos hace salir de nosotros mismos, ver el sufrimiento de la humanidad y relativizar mi sufrimiento. Un cierto olvido de uno mismo es un don de la cruz de Cristo. Aquel buen ladrón recibió el don de olvidarse de sí mismo y de decir: si este hombre es bueno y nosotros tenemos lo que nos merecemos, pero él salió de sí mismo y se preocupó del sufrimiento del otro, del justo, del inocente. Posiblemente una liberación muy importante de nuestro sufrimiento es preocuparse del sufrimiento de los demás. En la cruz de Cristo, pues, en ese travesaño horizontal,
Descubrimos que la cruz no solo es consuelo a mi dolor, a lo mío, sino que es educación de nuestra sensibilidad para mirar a los demás desde los ojos de Cristo. En tercer lugar, la cruz no solo es un travesaño vertical, otro travesaño horizontal, sino que tiene en ella el Espíritu de Dios. La cruz no viene sola. Cuando Dios nos da su cruz, no viene sola la cruz, viene acompañada del Espíritu de Dios, que la hace ligera, y tenemos que descubrirlo. Y nos ayuda no solo a cargar, no solo a llevar, sino a abrazar, a besar, a amar la cruz. Así no es difícil hacer la experiencia mirando a nuestro entorno, que la crudeza de la cruz no suele estribar exclusivamente en el tamaño o en el peso de la cruz. Conocemos a muchas personas a las que una cruz, objetivamente hablando, no tan grande les ha hundido, y otras personas, sin embargo, a las que una gran cruz que a nosotros nos asusta, sin embargo, son capaces de llevarla con un espíritu admirable. La crudeza de la cruz no estriba únicamente en su tamaño o en su peso, sino en el espíritu que Cristo nos regala, que Cristo nos dona para que podamos llevarla. Hay una saetilla carmelitana que dice: lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Cristo nos da su cruz a secas, nos la da acompañada de su Espíritu, para que tengamos experiencia que cuando de verdad amamos la cruz, entonces nuestra cruz no será sino una cruz sin cruz. Paradójicamente, cuando amamos la cruz, Dios nos permite vivir nuestra cruz como una cruz sin cruz, por la fuerza de su Espíritu. En cuarto lugar, la cruz de Jesucristo es el lugar en el que hacemos la experiencia, podemos hacer la experiencia, estamos llamados a hacer la experiencia de la gratuidad, En ella Cristo pronunció un perdón gratuito. En ella el buen ladrón acogió gratuitamente, humildemente, algo que no merecía. Un perdón donado gratuitamente y un perdón acogido inmerecida y humildemente. La cruz es el lugar en el que se hace la experiencia de la gratuidad, porque lo que más nos hace sufrir en esta vida es nuestro rencor y nuestro odio autodestructivo, el que vivamos sin aceptar en nuestra vida las contradicciones, el que no aceptemos la historia de tu vida, el que te rebeles contra ella, el que no aceptes tus limitaciones, el que no te guste como eres y el que te rebeles frente a ello. Ese odio, ese rencor es autodestructivo y nos suele llevar muchas veces a hacer una lectura de la vida en la que buscamos culpables. Como le pasaba al mal ladrón, que necesitaba descargar contra alguien su rabia interior. Y buscamos culpables siempre fuera de nosotros, intentando proyectar nuestra amargura. Y sin embargo la cruz es un lugar en el que podemos y debemos y estamos llamados a hacer experiencia de esa gratuidad. La salvación es un regalo gratuito que solo se puede acoger humildemente. Solo el que sabe que es un regalo gratuito, el que Cristo haya dicho al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen, y el que humildemente acoge eso y dice: si yo me lo he merecido, pero este que mal ha hecho, solamente el que está en esa tesitura puede entender la mística de la cruz, el don de la gratuidad. Todo es don, todo es gracia,
Yo no tengo que proyectar mi rabia contra nadie, sino decir, soy pecador y acojo tu misericordia. Porque cuando tenemos esa rabia interior que intentamos proyectarla contra alguien, quizás no somos conscientes de que lo peor en esta vida no es padecer el mal. Lo peor en esta vida es hacernos malos. Lo peor no es que tú seas víctima del mal, sino que el mal que padeces te haga malo. Eso sí que es lo peor que puede ocurrir. Que siendo víctima, finalmente el mal te haga verdugo. Y esa lógica infernal solamente se rompe con la gratuidad del perdón de Dios y con un corazón que humildemente acoge su misericordia. Es la única manera de romper esa dinámica de sentirme una víctima y eso, justificarme con ello para seguir haciendo mal a los demás y continuar la cadena del mal. Queridos hermanos, en quinto y último lugar, la cruz de Cristo es reveladora del misterio de la redención en el que estamos llamados también nosotros a adentrarnos y a participar en ello. Durante este quinario al Cristo de la Laguna hemos hablado de ser corredentores con Cristo, de participar en el apostolado, en la salvación de las almas. Sí, es un misterio. La cruz ha terminado por ser el camino de la redención del mundo. La cruz ha pasado de ser consecuencia del pecado a ser remedio del pecado. Más aún, ha pasado a ser gloria de los pecadores. Y esto, ¿cómo ha sido? Tamaño misterio, ¿cómo podemos asomarnos a entenderlo? Ha sido el ofrecimiento de Cristo al Padre el que ha hecho la cruz salvífica y redentora. No pensemos que el valor de la cruz estriba en el sufrimiento en sí mismo, no. No pensemos que la salvación está en la sangre en sí misma, no. No es el sufrimiento por el sufrimiento, no es la sangre por la sangre la que nos salva, sino la ofrenda que Cristo ha hecho al Padre. El hecho de que Él se haya identificado con nuestra condición de sufrientes y haya hecho ofrenda del sufrimiento del mundo al Padre. Nos ha redimido la ofrenda obediente de Cristo al Padre. Su obediencia expresada en la cruz, en esa sangre derramada en la cruz, es la que ha llevado a efecto la salvación del mundo. Y he aquí el auténtico libro abierto de cómo hacernos corredentores con Jesucristo, uniéndonos con nuestros sufrimientos, sabiendo que ninguno de ellos ha de desperdiciarse. Debemos de desterrar los cristianos de nuestro corazón y de nuestros labios las quejas, las lamentaciones, porque las quejas en el fondo son la expresión de quienes no confían en la redención de Dios. Y debemos de convertir todos nuestros sufrimientos unidos a la cruz de Cristo en instrumento de salvación del mundo. En ese momento álgido de la Eucaristía, que dentro de pocos minutos viviremos, cuando el sacerdote que preside la celebración diga: por Cristo, con Él y en Él, por la cruz de Cristo, con la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo, nos ofrecemos al Padre, de manera que todo cuanto acontece en nuestra vida, nada se desaproveche, todo sea salvífico, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, sí, la cruz es atractiva, es increíble, pero lo es, y la prueba es vuestra presencia aquí. La cruz de Cristo es atractiva. Y desde este misterio perdemos miedo a la cruz, porque se está mejor junto a Cristo clavado en la cruz que como mero espectador que mira a Jesucristo desde lejos. La cruz, queridos hermanos, decía San Pío de Pietrelcina, la cruz es la bandera de los elegidos. No nos separemos de ella. Y junto a María,
al pie de la cruz, la dolorosa, cantaremos victoria en esta batalla, la batalla de la vida.